Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas, a Jesús seguiré. Para nosotros. Les invito, hermanos, a buscar en su Biblia el Salmo 91. Salmo 91. Dice el Salmo 91, Señor, tú nos has sido refugio para nosotros de generación en generación. Hay otra versión de la Biblia que dice, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. ¿Verdad? Vamos a orar. Padre, gracias te damos por este día. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias por este tiempo que nos permites estar juntos y compartir. Señor, la palabra tuya permite que ella pueda ser eficaz en nuestras vidas, que podamos entenderla y que podamos atesorarla en nuestros corazones. Bendice a tu iglesia, oh Señor. Bendice cada hermano que está aquí presente en esta mañana, oh Dios. Te pedimos, oh Señor, que tú le fortalezcas y le llenes de gracia. Bendice a tu iglesia en esta hora que en el mundo entero, Señor, a esta hora se congregan para rendir culto a tu nombre, oh Dios. Permite que tu presencia, oh Señor, por medio de tu Espíritu Santo, pueda, oh Dios, bendecir a tu pueblo en esta hora. Padre, guíanos y permite que este tiempo que estamos compartiendo juntos sea un tiempo de gozo y alegría y de fortaleza para nuestra vida espiritual. Que podamos darte a ti la gloria, oh Señor, porque hemos venido a rendirte culto a ti, oh Señor. En el nombre de Jesucristo tú oramos. Amén. Mis amados hermanos, he titulado la meditación de esta mañana, Tu seguridad depende de Dios. Abraham Maslow fue un psicólogo estadounidense que nació en el 1908. Este hombre propuso la teoría de la jerarquía de las necesidades humanas, conocida también como la pirámide de Maslow. Este hombre consideraba que había 5 necesidades básicas en la vida de un ser humano y por las cuales el ser humano se movía en base a esas 5 necesidades. Él decía que esas 5 necesidades eran la necesidad fisiológica, la necesidad de seguridad, la necesidad social, la necesidad de estima y la necesidad de autorrealización. Y él los puso en una pirámide porque decía que tenía un orden de jerarquía, evidentemente, ¿no? De eso le llamó así la jerarquía de las necesidades, ¿verdad? Y él sostenía esto. La necesidad de seguridad es vital para la vida de todo ser humano, indiscutiblemente. No sé si él tenía toda la razón o no en su planteamiento, porque hubo muchas teorías con respecto a hablar del ser humano en el campo de la psicología, pero indiscutiblemente todos los seres humanos necesitamos sentirnos protegidos, necesitamos seguridad. La necesidad de buscar protección en la vida está muchas veces relacionada al principio del apego, estar apegado, ¿verdad?, a alguien. El ser humano necesita sentirse protegido. Eso es una realidad. El apego es un vínculo emocional profundo que se establece con las figuras significativas durante el desarrollo de nuestra vida y comienza en la infancia. Eso es una verdad que nos afecta a nosotros como seres humanos. ¿Qué pasa? Que cuando nuestras figuras más importantes en la vida no están o no nos pueden ofrecer la seguridad que como personas necesitamos, empezamos a tener problemas en nuestra vida emocional y crecemos con problemas en nuestra vida emocional que van a afectar tanto lo físico como lo espiritual. Muchas veces no nos damos cuenta de eso. A veces no nos damos cuenta ni siquiera por qué razonamos o analizamos la vida espiritual como lo hacemos. Y muchas veces tiene que ver por la manera en la que nosotros hemos sido, por la manera en la que nos educaron o por la manera en que fuimos afectados
por las diferentes experiencias de la vida. Por ejemplo, un niño que ha sido abusado por sus padres es muy probable que tenga un concepto de Dios un poco torcido si algún día llega a conocer al Señor. Va a pensar que Dios es un Dios que castiga, que siempre me va a estar vigilando, que siempre va a estar delante de mí a ver cuándo hago lo bueno y lo malo, y en la primera que saco el pie, Dios me va a castigar y me va a reprender. Porque ese es el concepto que él tiene de la vida. Por lo tanto, él concibe que toda cosa que tenga autoridad va a ser alguien que está estrictamente controlado. Por eso es tan importante la revelación de Dios para nuestras vidas. Por eso es tan importante. La necesidad de refugio se manifiesta en nosotros. En primer lugar, o en una de las formas que se manifiesta esa necesidad, es en nuestras relaciones. Hay personas que contraen compromisos amorosos y muchas veces no es basado precisamente en el amor, sino basado precisamente en la necesidad de que no saben vivir solas. Necesitan de alguien a su lado. Y eso lo único que lleva a esas personas es que aumenta la posibilidad de fracasos e inseguridad. Hace poco estaba hablando con una persona, precisamente la experiencias que ha vivido la vida de otra persona con la que estábamos hablando. Y es increíble, una persona preparada, un profesional, una mujer, pero pobrecita, ha fracasado en todas sus relaciones matrimoniales. Y es cristiana. Cada vez que tiene una pareja, fracasa, una pareja, fracasa. Y ella le confesó a la otra persona, es que no sé vivir sola, pero tienes que pensar, tú no puedes comprometerte con cualquiera sencillamente porque no sabes vivir sola, ¿verdad? Este tipo de afectaciones, ¿verdad?, repercuten en nuestra vida. La necesidad de sentirnos protegidos y refugiados se manifiesta también en el aislamiento. Y son cosas que son importantes para nuestra vida porque es bueno conocernos. Por medio de la protección, es decir, creamos el aislamiento, nos hace crear protección en nuestra vida. Nos aislamos de las personas o le ponemos barrera a las personas. Si usted ha sido herido profundamente en su vida por alguna persona muy acercada a usted, ha fracasado usted, sus amigos le han traicionado, sus familiares, lo que sea, usted va a crear una barrera de protección en sus relaciones, se va a aislar por temor a ser otra vez herido. Es una realidad. De hecho, se cree, dicen los psicólogos, y lo he podido corroborar en mi experiencia pastoral, lo mismo entre matrimonios cristianos que no cristianos. Dicen que cuando uno fracasa una vez en su primera relación matrimonial, vienen 3 fracasos detrás. Porque uno tiende a repetir o a crearse. Normalmente nosotros decimos, esto me lo hicieron la primera vez, la segunda no me lo hace. Y cuando viene la otra relación, el pobre o la pobre que no tiene nada que ver, que a lo mejor ni supo lo que pasó en la vida pasada, la otra persona puede interpretar una determinada acción, algo como me van a hacer lo mismo. Y se empiezan a crear barreras, distanciamientos que afectan al ser humano. Otra de las manifestaciones de la necesidad de refugio es el miedo. Ahorita Jera estaba hablando del miedo, ¿verdad? La Biblia dice claramente que donde hay miedo no hay amor. No ha nacido el amor. ¿Qué trabajo nos cuesta liberarnos a los seres humanos de todas estas cosas en nuestra vida emocional? Por eso es tan importante una relación adecuada con el Señor. Para mí el miedo es el enemigo de todas las cosas en la vida de un cristiano y en la vida de cualquier ser humano. Si hacemos un análisis profundo en la Biblia de lo que es el miedo, aún la incredulidad es el resultado del miedo. Cuando nosotros analizamos la relación que había entre Cristo y los fariseos, había más miedo que razones para defender su postura religiosa. El miedo era lo que los movía. Una manifestación del miedo, por ejemplo, es cuando se aventura, cuando las personas nunca se aventuran a nada en la vida porque tienen miedo a fracasar. Hay gente que no se arriesga en la vida, que no hace nada, que no lucha por nada y busca 30,000 justificaciones. Que si tengo, que si le da, que si ya estoy muy viejo,
que si es muy largo el camino, que eso es muy costoso, o eso no es para mí, o yo no soy demasiado inteligente. Y detrás lo que hay es miedo. ¿Es el miedo a qué? A fracasar. Miedo a fracasar, miedo también a descubrir, por ejemplo, o hacer el ridículo, o a descubrir que en el camino usted se creyó que era muy inteligente y en el camino, cuando usted descubre el reto, descubre que hay personas que son más inteligentes que usted. Y le tienen miedo a eso. Así funcionamos los seres humanos en nuestro mundo interior. Otra de las manifestaciones del miedo es el control sobre las cosas o las personas. Esas personas que siempre lo quieren controlar todo, muchas veces no es porque son autoritarias, sino porque tienen miedo. Y asumen una posición, claro, su carácter les acompaña a poder controlar, no quieren perder el control. Por ejemplo, una persona que por años ha estado en una compañía o en un negocio por muchos años y la permanencia de la institución ha dependido o ha estado relacionado con la estabilidad de esa persona. Cuando la institución empieza a crecer y empiezan a venir nuevos líderes a la institución y empiezan a mostrar talento dentro de la institución, las personas se sienten amenazadas. Se sienten amenazadas, pues estoy perdiendo el control o voy a ser desplazado. ¿Qué sucede? Que empiezan a pensar que la institución está funcionando mal. Oye, esto está funcionando mal. Esto no era como antes. Y empieza a haber una serie de fantasmas. Y detrás lo que hay es miedo a perder el control. El control que tenía antes. Y empezamos a sentir miedo. A sentir miedo. Hay personas que transforman su cuerpo. Eso es una cosa que lo estamos viendo en la sociedad moderna. He visto una cantidad de chistes ya, las personas lanzan chistes por ahí. ¿Cómo será la gente cuando nuestra generación muera? Nos vamos a encontrar un esqueleto con varios globos inflados. Porque la gente se transforma completa. Es increíble. Y eso lo único que denota en las personas es el miedo. El miedo a sentirse inferior, a sentirse débil o a admitir que estamos envejeciendo, que nos estamos desgastando. Pero eso es parte de nuestra naturaleza humana y la Biblia lo dice. El apóstol Pablo decía, nuestro cuerpo exterior se va desgastando, no podemos contra eso. No podemos contra eso. Hay una canción de Ricardo Arjona hablando de la señora de las 4 décadas. ¿Verdad? Dice, no le quite vida a sus años, póngale vida a sus años, no le quite años a su vida. ¿Verdad? Porque nos transformamos, porque no queremos admitir ciertas realidades. El ser humano se siente, hermanos, en nuestra sociedad desprotegido, solo y temeroso. El ser humano se siente desprotegido, solo y temeroso. Estamos viviendo en una sociedad así. Pero hay un principio bíblico, un principio teológico que Dios nos ha dado para nosotros a través de todos los tiempos y de todas las épocas. Y el principio es que Dios se ha manifestado a nuestras vidas para que sepamos que Él no solo es un buen refugio, sino el único refugio en el cual usted puede protegerse. El Señor Jesús dijo en Juan 6:37, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Qué tremendo concepto, ¿verdad? Porque nosotros aceptamos a las personas muchas veces de acuerdo a ciertas y determinadas cosas que nosotros o cualidades que podamos ver en la vida de alguien. Yo recuerdo una vez siendo joven, cuando el Señor me llamó al ministerio y uno tiene ese deseo de compartir el evangelio con las personas, le estaba predicando el evangelio a una amistad que yo tenía, una persona que era profesor, no recuerdo de qué escuela, ahora si era profesor en una universidad o profesor era profesor en una escuela. Y yo tenía buena amistad con él y él en aquel entonces, en la época en la que uno se crió,
pero él tenía fama de ser homosexual. Y él un día Jimmy me quería hablar de la Biblia y nos sentamos y compartimos el Evangelio. Y parece, nos sentamos en el portal de su casa, ahí frente a la calle, y parece que alguien pasó, una amistad, yo no recuerdo. Y después cuando la amistad aquella que pasó y me vio, me dijo, oye, tienes que tener cuidado en tu relación con esa persona. En estar visitando a esa persona. En aquella época en la que nosotros nos criamos, ustedes saben cómo era, no es como hoy. Oye, yo le estaba predicando el Evangelio. Sí, pero si la gente te ve, nosotros aceptamos a la gente de acuerdo a ciertas cosas que podamos ver en ellos o no. Y muchas veces nos comportamos así, ¿verdad? La palabra del Señor Jesús dijo, el que a mí viene yo no le echo fuera. Eso es un principio bíblico que debemos aplicarlo también a nuestras vidas como cristianos. El cristiano que dice que está en Jesús debe andar como él anduvo. Jesús no rechazó a nadie. De hecho, uno de los milagros para mí más significativos de la Biblia está en el leproso, aquel que se acercó a Jesús y le dijo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Y es significativo por lo que Jesús hizo a la hora de limpiar a ese hombre. La palabra de Dios dice que Jesús le dijo, sí quiero. Dice que lo tocó. En la época de Cristo, un leproso era una persona despreciable socialmente porque era una enfermedad en aquel entonces incurable, contaminaba, era algo abominable para la sociedad. De hecho, a los leprosos se les sacaba de la ciudad y se les daba una campanita para que si el leproso entraba a la ciudad, donde quiera que fuera a ir, iba sonando la campanita para avisar que venía un leproso, para que la gente se alejara de él. Así que un leproso no solamente era una persona enferma físicamente, era una persona también emocionalmente enferma y psicológicamente enferma. Nadie se acercaba a un leproso. Y cuando Cristo el leproso vino y le dijo, Señor, si quieres puedes limpiarme. La Biblia no da detalles por gusto. La Biblia dice que Jesús lo tocó. Le dijo, sí quiero, y lo tocó. Y es interesante que la palabra griega que se usa en el Nuevo Testamento para tocar significa también abrazar. Así que lo más probable que Jesús haga eso es que lo abrazó. ¿Qué impacto tiene que haber causado Jesús? No solo en la vida de aquel hombre a quien todo el mundo rechazaba, a quien nadie se atrevía a acercársele, sino que además lo abrazó. Y me imagino la sociedad que rodeaba a la multitud de gente al ver a Jesús, abrazar a Jesús. Me imagino que hasta los discípulos hayan dicho, oh, para tocar a Cristo ahora vamos a pedirle que se lave, que... Me imagino cómo sería el disimulo, todo el mundo, oye, espérate que este hombre mira lo que esto hizo. Jesús dijo, el que a mí viene yo no le echo fuera. Abrazó a un leproso, a una persona contaminada. ¿Ustedes saben por qué? Porque Jesús no se contamina. ¿Ustedes saben por qué? Un cristiano que está lleno de la mente de Cristo y bajo la dirección del Espíritu Santo no puede rechazar a nadie porque él no se contamina. Porque es un hombre de Dios. Y no se trata de contaminarnos con una enfermedad. Se trata de que nuestra mente y nuestro corazón no se contaminan. Conocí la historia de un misionero que trabajó en la India entre leprosos. Y siempre para ayudar a los leprosos. Y siempre que él hablaba a los leprosos y les predicaba el evangelio, les decía, porque ustedes los leprosos. Y ahí empezaba a decirle. Pero un día, trabajando entre los leprosos, llevaba una caldera de agua caliente para, no sé si para hacer comida, para hacer algo allí. Y la caldera se viró sobre sus pies y se dio cuenta que no sintió dolor. Y entendió que se había contaminado con la lepra. Se había enfermado, pero su corazón no estaba contaminado. Y cada vez que se paraba a predicar después de aquel acontecimiento, decía, porque nosotros los leprosos. Un hombre cristiano que ha entendido el mensaje del Señor Jesús no se contamina. Por eso Jesús dijo, gracias. Jesús dijo, el que a mí viene, yo no le echo fuera.
El Salmo 91, Moisés dijo, y este salmo fue escrito por Moisés: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. El Señor nos ha sido refugio de generación en generación. La palabra hebrea para refugio en este texto de la Biblia es misak y significa lugar alto e inalcanzable, defensa, fortaleza alta. También significa casa. Se puede traducir la palabra de esa manera. Un refugio en la época en la que David estaba hablando, Israel estaba lleno de montañas y colinas y de cuevas en las montañas. El pueblo de Israel muchas veces tuvo que refugiarse en esos lugares. Era un lugar seguro porque era muy difícil que un enemigo, un ejército, pudiera escalpar aquellas montañas para llegar a tratar de conquistar en ese lugar. David o Moisés consideran que Dios ha sido su lugar alto, un lugar inalcanzable, un lugar donde usted cuando se refugia y se esconde allí, nadie puede llegar. También se le consideraba como una casa. Cuando Moisés dice aquí, Señor, tú nos has sido refugio, nos has sido casa de generación en generación. Una palabra importante, ¿verdad? Hay en la Biblia varios eventos en los que Dios funciona como refugio en nosotros. El primero es a lo largo de toda la vida. Este pasaje dice de generación en generación. Pueden pasar las generaciones, puede pasar el tiempo. Dios nos ha sido refugio. Y mire, cuando pasa el tiempo y uno ha aprendido a esconderse en el Señor, las circunstancias de la vida pocas veces nos hacen temblar. Porque ya hemos visto la mano de Dios obrando en nosotros de manera tal que uno se siente protegido. Dice, no importa lo que pase. El Señor es mi refugio. Estoy allí escondido. ¿Verdad? Mira que a lo largo de mi ministerio ha habido gente que se ha tratado de levantar para hacerme daño. No importa. Porque si a algo estoy seguro, es que Dios me amó. Y Dios es el que mueve el tablero. A Cristo lo crucificaron pensando que estaban haciendo bien. Pablo mismo dijo, yo pensé ir a la iglesia creyendo que estaba haciendo bien. Pero Dios es el que mueve el tablero de nuestras vidas. El Señor nos ha sido refugio de generación en generación. A lo largo de toda nuestra vida. No hay nada más, por lo menos a mí me encanta estar en mi casa. Moisés usa la palabra aquí también casa, refugio como una casa, ¿verdad? Un refugio como una casa. Yo no sé si a ustedes les pasa, a mí me encanta salir de vacaciones, pero les confieso que cuando llevo muchos días fuera estoy loco por llegar a casa. Sí, está muy lindo todo, está muy rico, pero yo quiero regresar a mi casa, a mi cama, porque lo de uno, las comodidades de uno, ¿verdad? Y cuando la Biblia dice que Dios es nuestra casa, qué cómodo se sentía Moisés allí, ¿verdad? Qué cómodo se siente uno cuando está en su relación con el Señor, ¿verdad? Uno siente allí paz, uno siente allí tranquilidad, uno siente comodidad, porque es lo de uno. A lo mejor no está lo más adornado, ni es lo más lindo que el lugar donde usted estuvo, pero la casa que, ¿verdad? Cuando yo salgo de mi trabajo, yo estoy loco de regresar a mi casa. Hay gente que no quiere regresar a casa. Hay gente que prefiere prolongar el tiempo de trabajo, porque llegar a casa es un tormento. Pero yo les confieso que a mí me encanta estar en mi casa. Para mí la casa es algo, a mí me pesa tener que hacer overtime. La gente dice, ganas más dinero, sí, pero me ahorro tiempo, pierdo tiempo. La verdad. Yo quisiera tener un buen salario para no trabajar overtime. Para no tener nunca, no tener que ir un sábado ni tenerme que quedar después de hoy. Porque a mí mi casa me gusta. Me siento cómodo. David está hablando, es decir, Moisés está hablando de Dios como un refugio, ese refugio que te da tranquilidad, seguridad, donde usted tiene descanso. La segunda cosa o el segundo evento en que la Biblia nos muestra que Dios es un refugio es frente a los que te hacen daño. El Salmo 11:1 dice la palabra de Dios, les invito ahí a buscar en sus Biblias, en el Salmo 11. Y es interesante que los salmos escritos, la mayoría por el rey David, son los que más hablan de Dios como un refugio para su vida.
David vivió gran parte de su tiempo en guerra, en batallas de todo tipo. Y David dice en el Salmo 11:1, en el Señor me refugio. Dice, ¿cómo es que ustedes le dicen a mi alma, huye como ave al monte? Si en el Señor encuentro refugio. Esa es una tendencia nuestra a los seres humanos frente a los problemas, huir. Pero David dice, en el Señor yo tengo un refugio. Si seguimos leyendo el pasaje, es interesante que David está hablando de sus enemigos. Dice, porque los impíos tensan el arco, preparan su flecha sobre la cuerda para disparar en lo oscuro a los rectos de corazón. Si los fundamentos son destruidos, ¿qué puede hacer el justo? El Señor está en su santo templo, el trono del Señor está en los cielos. Sus ojos contemplan, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. El Señor prueba al justo y al impío, y su alma aborrece al que ama la violencia. Sobre los impíos hará llover carbones encendidos, fuego, azufre y viento abrasador será la porción de su copa. Pues el Señor es justo, Él ama la justicia. Los rectos contemplarán su rostro. Si usted tiene problemas en su trabajo, donde quiera que esté, porque alguien le está haciendo la vida imposible, refúgiese en el Señor. Acuérdese de eso. El rey David menciona las características de la gente impía, de la gente que hace mal. La primera cosa es que planifican el mal que están haciendo. El versículo 3 dice, tensan el arco. Eso implica preparación. Tensan su arco, lo ponen la saeta y la ponen ahí. Están preparando su estrategia. Se preparan para lo que van a hacer. Otra de las características, dice la Biblia, que lo hacen en oculto. Planean sus cosas ocultas, no las dicen. Es una característica de la impiedad, de la maldad. Dice, para disparar en oculto. Tensan su arco para disparar en oculto. Una vez una persona me dijo, Jimmy, tienes que coger un poco de maldad de la calle para que te puedas defender. Y yo no necesito la maldad de la calle, yo tengo al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo siempre me advierte, hasta ahora en mi experiencia cristiana, siempre que ha habido algo, el Espíritu Santo, y nos protege y nos guarda. Porque los hombres de Dios, llamados por Dios, están cuidados y protegidos por Dios. Y el hombre que vive en oración vive alertado por el Espíritu Santo. El cristiano no necesita la maldad de la calle para defenderse. Necesita buscar al Señor. Dicen que una vez Billy Graham, una mujer lo llamó en la madrugada, que necesitaba su ayuda. El gran evangelista Billy Graham, ya falleció. Y lo llamó porque necesitaba su ayuda, necesitaba que la aconsejara, que lo ayudara. Y Billy Graham se levantó corriendo en la madrugada, se vistió y se montó en su carro. Y cuando fue a salir, algo le tocó el corazón antes de salir. Y dice Billy que él se paró y dijo, espérate un momentito. Viró para la casa y le dijo a la mujer, levántate y vístete y ve conmigo. La mujer un poco molesta, pero Billy, yo a esta hora estoy cansada, mira qué hora es. Le dijo, levántate, vístete y ve conmigo. Necesito que vayas conmigo. Y la mujer de Billy Graham se vistió, un poco de regañadientes, pero fueron juntos. Y cuando llegaron a casa de esa persona, que la mujer abrió la puerta ella desnuda y la prensa atrás para firmar a Billy Graham. Le estaban preparando. Billy Graham fue un predicador muy famoso, muy combatido, y lo trataron de destruir su vida a toda costa, lo querían desmoralizar. Pero Billy Graham apareció con su esposa. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te advierte a los hombres de Dios, los protege, porque Dios es tu refugio. La Biblia dice que el hombre impío, su centro de ataque son las personas que están haciendo lo que es correcto. Dice la Biblia, para asaetear a los rectos de corazón. Dice el versículo 3 del Salmo 11. Lo que ignoran los impíos es que Dios los está mirando. El versículo 4 dice, sus ojos contemplan, los ojos del Señor. Sus párpados examinan, el Señor prueba al justo y al impío. Dice que Dios está mirando. En tercer lugar, otro de los eventos de nuestra vida en las que necesitamos el refugio de Dios es en medio de las tribulaciones de la vida.
El Salmo 46:1, un pasaje bien conocido por todos nosotros en la Biblia, Salmo 46:1. ¿Qué dice ese salmo? A ver si se acuerdan de memoria. ¿Qué dice el Salmo 46:1? Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Otras versiones de la Biblia traducen: Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Dios es nuestro refugio y fortaleza. Fortaleza y refugio cuando usted está enfermo. Cuando el médico declara en su vida una enfermedad incurable. Fortaleza y refugio en la soledad. Fortaleza y refugio en el fracaso matrimonial. Cuando usted ha fracasado. En las pérdidas. Hay pérdidas realmente significativas en nuestras vidas. Cuando ha fallecido un ser querido. Cuando usted ha perdido su empleo, un buen empleo. Cuando usted pierde su estabilidad. Dios es un refugio. Un ejemplo de ello fue Job. Job perdió tantas cosas en su vida. La Biblia no nos dice qué tiempo duró Job en esa condición, pero lo más probable es que haya sido más de un año, porque cuando uno lee las escrituras y lee la vida de Job y todos los detalles de la vida de Job, uno puede ver, y Job menciona un tiempo bien prolongado. Qué difícil. El sufrimiento lo soportamos cuando dura poco, pero cuando el sufrimiento dura mucho tiempo, nuestra vida y nuestros pensamientos empiezan nos empezamos a descontrolar. Pero Job fue un hombre que perseveró, se refugió en el Señor. No entendía, pero se refugió en el Señor. Dice el libro de Isaías: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Y por último, Dios es nuestro refugio frente al fracaso por el pecado. Cuando el pecado ha tocado tu vida y te ha dañado, Dios puede ser un buen refugio para ti. De hecho lo es. El Salmo 51, los versículos del 1 al 4, dice la Biblia, también un pasaje conocido: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones, lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. De manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Ahí usted puede leer el Salmo 51 completo. David escribió este salmo después de haber caído en adulterio y después de haberse convertido en cómplice de un asesinato. Si usted recuerda la historia, David, su ejército estaba para la guerra y David se había quedado en el palacio. Estaba contemplando su palacio y de pronto, yo no sé si de pronto o intencionalmente, vio a Betsabé desnuda bañándose. Y me imagino que para un hombre que está acostumbrado a tener tantas mujeres, un error que cometen las personas que viven el pecado, dice, no, mientras más los pruebo se me va quitando el gusto. Mientras más prueba, más crece el gusto. Para un hombre que estaba acostumbrado a ver mujeres y tener tantas mujeres, ver una mujer desnuda, otra más. Y dice que David mandó a preguntar por Betsabé. No sé si se pusieron de acuerdo o si Betsabé lo hizo intencionalmente o David sabía que Betsabé se bañaba. Pero David no estaba donde tenía que estar. Tenía que estar en la guerra y no estaba. La Biblia dice que andaba por el palacio paseándose. Y la vida ociosa, como dijo alguien, la vida ociosa es taller de Satanás. ¿Eh? ¿Cómo es? Mente ociosa, taller del diablo. Es una realidad. Vio a Betsabé, le gustó, mandó a buscar por ella, tuvo una relación con Betsabé y salió embarazada. ¿Qué clase de problema? Y después David quiso justificar aquello, a ver cómo tapamos este asunto para que nadie se entere, pero el pecado no cubre por muchos años sus muertos. A Moisés le pasó y la arena descubrió su muerto.
Y siempre, como dice el dicho, hay un ojo que te ve. Siempre va a aparecer. El pecado siempre sale a flote. No lo podemos ocultar por mucho tiempo. Y David, para tratar de justificar, se metió en otro rollo. Mandó a matar al marido de Betsabé, que estaba en la guerra y era un general del ejército de David. Y le dijeron, dígale a Uría que venga y pase aquí para que se acueste con su mujer, para quedar justificado. Y Uría, que era un hombre de principio, dijo, ¿cómo voy a ir yo si todo mi ejército está en la guerra y todos mis hombres están en la guerra? Era un hombre de principio. ¿Cómo voy a ir yo a mi casa para estar con mi mujer cuando mi ejército está en la guerra? Y Urías dijo, no, yo me quedo aquí. Eso es un hombre de principio. Y cuando David se enteró, dijo, hoy Uría no quiere venir. Dijeron, pues ponlo en la primera fila de la guerra para que lo maten. Y efectivamente eso fue lo que pasó. Mataron a Urías. Qué tremendo conflicto se metió David. Y Dios, como dice el Salmo 11, que está mirando la impiedad y al impío, miró y le dijo al profeta Natán, ve y háblale a David. Y fue allá y le habló al rey David. Y le hizo una historia que ustedes conocen, la historia de la oveja. David fue reprendido por su pecado. Al cabo del tiempo, David se arrepintió delante del Señor y escribió este salmo. David se quebrantó. Dice la palabra de Dios en segundo de Samuel, el segundo libro de Samuel, le invito a buscarlo en su Biblia. Segundo de Samuel 24, segundo de Samuel 12. Segundo de Samuel 12, versículo 13, dice la Biblia. Segundo de Samuel 12, 13 dice la palabra del Señor. Entonces David dijo a Natán, he pecado contra el Señor. Y Natán le dijo a David, el Señor ha quitado tu pecado, no morirás. Hay otra versión de la Biblia que me gusta más, dice, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Qué tremendo pasaje. Ha remitido tu pecado. ¿Ustedes saben qué significa la palabra remitir? Natán no dijo el Señor ha redimido, dijo ha remitido tu pecado. No morirás. Se lo pasó a otro. Se lo quitó a David la culpa de su pecado y se la pasó a otro. Se lo remitió a otra persona. ¿A quién se lo remitió? El único que puede redimir pecados. A través de la historia, Cristo ha cargado el pecado de todo el mundo. Por eso Jesús es tu buen refugio. Natán le dijo, Dios también escuchó tu oración y tu pecado ha sido remitido. Ha sido pasado a la cuenta de otro. Qué tremendo, ¿verdad? Cuán misericordioso es Dios. Así que si hemos caído o has caído en la condición de pecar, refúgiate en el Señor. El Señor es tu refugio. Hermanos míos, si sientes que has sido afectado por estas consecuencias, si sientes que necesitas refugio, el Señor es tu refugio. Dice la Biblia, Dios es nuestro refugio, nuestro amparo, nuestra fortaleza. Puede que tú hayas sido afectado por el pecado o culpable. Tú seas afectado o el culpable, el que afectó a otros. Si los reconoces, ven a Cristo. Cristo es un refugio especial en nuestras vidas. Dice la palabra del Señor. Dijo Moisés, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Si tratas de resolver tu problema, créeme que te vas a quedar desamparado. Por eso Dios no es solo un buen refugio, es el único refugio en el que tú puedes encontrar salvación y seguridad. Los autores de la Biblia lo dejaron plasmado y lo comprobaron en su experiencia diaria. Y nosotros hoy, los que hemos vivido por años en el Evangelio, que hemos vivido muchas cosas, hemos podido comprobar que Dios es nuestro refugio. Dios es nuestro refugio. Dios sigue siendo tu amparo y fortaleza. Escóndete en el Señor.
El apóstol Pablo dijo, nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Nuestra vida está escondida con Cristo. ¿Verdad? Dios es un refugio, el único refugio en el que tú podrás descansar, en el único en el que podrás ser restaurado y amparado, y en el único que podrás ver la salvación del Señor. Es una verdad. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por este día. Gracias por tus bendiciones. Gracias, oh Señor, porque en ti podemos escondernos en todo tiempo. Porque tú eres torre fuerte en nuestra vida. Escudo, oh Señor. Tu palabra dice que tu verdad es un escudo protector para nosotros. Gracias porque en Cristo estamos escondidos. Te pedimos tu bendición para nuestras vidas. Abre nuestros ojos y ayúdanos a estar conscientes en cada circunstancia que nos ha tocado vivir, para saber que en ti nos podemos esconder, que tú tienes todos nuestros problemas, los manejas, los resuelves. Ayuda a cada hermano en esta hora, los que están pasando por momentos difíciles en su vida, los que están enfrentando problemas migratorios, inseguridades, los que tienen problemas de enfermedades, problemas de salud, problemas familiares en sus matrimonios, con sus hijos, Padre. Ayúdales a entender que tú eres su refugio, que el que en ti se refugia encontrará salvación, seguridad y nueva vida, oh Señor. Bendice a tu iglesia, que tu gracia, oh Señor, nos cubra y nos proteja. Guárdanos en tu amor. En el nombre de Jesucristo tú oramos. Amén. A Jesús seguiré.